sino que desechaste todo consejo mío y mi reprensión no quisisteis. También no me reiré a la maldad, y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Cuando viniere como una destrucción lo que teméis y vuestra calamidad llegare como un torbellino. Cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia. Entonces me llamarán y no os responderé, me buscarán de mañana y no me hallarán. Por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová. Ni siquiera escogieron por poder implementar la reprensión. Comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos. Porque el Espíritu del Gobernador nos mandará y la capitalidad de donde será cumplida. Mas el que me oyere, bien, amén. ¿Cuál es el tema principal de este libro? La sabiduría, el que podamos ser sabios. La palabra sabio se repite 125 veces. El objetivo del libro es ayudarnos a vivir y aplicar la sabiduría de Dios a las diferentes decisiones que tomamos diariamente. ¿Qué voy a estudiar? ¿Quiénes van a ser los amigos de mis hijos? ¿Dónde voy a educar a mis hijos? ¿Iré a la iglesia o no a la iglesia? ¿Dónde voy a trabajar? ¿Cómo va a ser mi relación con mi pareja? ¿Con mis hijos? ¿Quiénes serán mis amigos? Esas decisiones son las que hablan los 31 capítulos que tiene Proverbios. Fue escrito por ¿quién? ¿Quién lo escribió? Salomón, ¿verdad? Para edificar nuestros matrimonios, criar hijos sabios y relacionarnos adecuadamente en el trabajo, con los vecinos, con los parientes, con los amigos, en la escuela, en el hogar, en la sociedad. Este libro pertenece a los libros de sabiduría del Antiguo Testamento. ¿Se acuerdan de Eclesiastés? ¿Me prestas tantito el cargador? El libro de Proverbios nos habla de que la sabiduría es muy, muy importante. En los tiempos de Salomón la sabiduría era importante. Vemos allá a Job cuando se enfrenta a sus 4 amigos que vienen y le acusan y le dicen: tú has pecado, por eso estás así como estás. Y dice: no necesariamente a veces pasan cosas en la vida porque seamos pecadores, a veces Dios prueba nuestra fe. Entonces, este libro pretende ayudarnos a solucionar los diferentes problemas que tenemos en la vida. Es como un manual. Los carros tienen un manual y te dicen que si falla la batería, qué debes hacer, cómo cambiar una llanta y diferentes cosas que vas a tener problemas con el carro. Pero a veces no le hacemos caso al manual, ¿verdad? También el libro de Proverbios es un manual que nos ayuda a tomar decisiones y a vivir esta vida, pero generalmente agarramos y lo delegamos por allá, no queremos saber nada. Y nos pasa de que a veces nos viene una caja con un mueble y lo empezamos a armar y después no sabemos cómo terminarlo y nos sobran los niños y tienes que empezar a desbaratar. Y ahora sí, generalmente somos así, la mayoría, que llegan y luego armar, porque el día de hoy lo hacen muy sencillo, pero hay muebles o hay cosas que no son tan sencillos y ¿por qué no creen? Pero no te sirve, porque te faltó un paso. Es lo mismo con nuestras vidas. Es un manual que nos va a ayudar a tomar sabias decisiones. En aquel entonces, el tener en los imperios gente sabia era parte de la vida. Cuando José estuvo en Egipto, él fue el consejero de Faraón, y por la sabiduría que Dios había puesto en José, fue que lo hizo gobernante. Vemos a Daniel en Babilonia, ¿se acuerdan? Que dice: a ver, escógeme de todas las tribus que hemos conquistado a los más sabios y que vengan. Pero desde él, igual que sus amigos propusieron en su corazón no contaminarse de la comida del rey, podían comer la comida del rey, comer con todo lo que le era prohibido a los judíos. Total, estoy en esclavitud, pero ellos querían agradar a Dios, y el poner en primer lugar a Dios le hizo ser el primer secretario de Estado o el gobernante por 4 imperios o por 4 reinos, el de Darío, el de Nabucodonosor, el de Ciro y el último. Daniel es un claro ejemplo de lo que es ser sabio. Dios quiere que caminemos como sabios y no como necios.
El apóstol Pablo en Efesios 5 dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Y a veces pasa que a veces tú tienes alguna discusión en el matrimonio, en la pareja, y aunque tú tienes la razón y sales peleando, dice, pero la mejor manera de ganar un pleito es evitándolo. Evita el pleito. Puede ser que tengas tú la razón, pero ¿qué te sirve entrar en conflicto? Porque los dos van a perder. Busca siempre solucionar, ¿no? Por eso debemos saber cómo andamos, como sabios y no como necios. ¿Qué provecho tendremos de estudiar este libro de Proverbios a lo largo de estos domingos? Primeramente Dios nos va a ayudar a ser sabios, pero en la sabiduría de Dios. No es suficiente ser educado. Tú puedes haber estudiado una carrera, tienes una licenciatura, tienes una maestría, qué bueno, pero eso es simple conocimiento. La sabiduría de Dios es completamente diferente. Una cosa es tener conocimiento, sabes arreglar carros, sabes cocinar, sabes arreglar bombas, sabes arreglar clima, sabes instalar un montón de cosas, pero es diferente la sabiduría al conocimiento. ¿Qué es la sabiduría entonces? Es la capacidad de usar el conocimiento y poder trasladarlo y pensar en cómo solucionar los problemas a través de ese conocimiento conforme Dios piensa. Sabiduría significa ser hábil y exitoso en tus relaciones y responsabilidades que tienes por medio de obedecer los principios bíblicos. ¿Qué es sabiduría? Es solucionar los problemas como Dios los solucionaría. No solucionar los problemas como tú piensas, sientes o crees, no conforme a la carne, sino conforme a su espíritu y a la sabiduría que Él ha hecho y que Él tiene. Ahora, ¿cómo tenemos la sabiduría? La sabiduría bíblica comienza con una relación correcta con Dios. La persona sabia cree que hay un Dios, que Él es el creador y gobernador de todas las cosas. Más adelante vamos a ver que Dios con sabiduría fundó los cielos, la tierra, los mares. Y cuando tú te pones a analizar eso en una tabla en un laboratorio, química, física, ves que el oxígeno, el hidrógeno, los diferentes elementos, y de cómo el hombre está compuesto de diferentes elementos que Dios nos creó del polvo de la tierra. Hemos sido creados por más de 20 elementos que tiene la tierra. Por eso dice, del polvo fuiste tomado y al polvo volverás. Porque Dios es nuestro creador. Dios es el creador de todas las cosas visibles e invisibles, las que no podemos ver. También las personas sabias reconocen que hay una ley moral que opera en este mundo. Hay cosas buenas y cosas malas. Un principio de justicia divina que garantiza que con el tiempo los malvados serán juzgados y los justos serán recompensados. Tarde o temprano lo que tú siembras es uno de los proverbios. Vamos a ir viendo por qué Salomón habló por medio de proverbios. La sabiduría bíblica nada tiene que ver con la inteligencia o la educación de una persona, porque es una cuestión de obediencia moral y espiritual a Dios y a su palabra. Tiene que ver con el carácter. Significa vivir la vida por medio de los ojos de Dios. La sabiduría no es algo teórico, es algo práctico que afecta a todas las áreas de tu vida. Da orden y propósito a la vida, da discernimiento en la toma de decisiones y proporciona un sentido de satisfacción en la vida para la gloria de Dios. Esto no significa que no vas a experimentar problemas, pruebas, tentaciones, dificultades en la vida, por supuesto, pero la diferencia va a ser cómo las enfrentes. Va a ser una cosa muy diferente. Cuando José fue tentado por la mujer de Potifar, salió corriendo. ¿Por qué? Porque dice, ¿cómo pecaría yo delante de Dios? Porque somos parejas y la pareja debe ser leal el uno al otro, ¿verdad? Cuando Daniel, a los amigos de Daniel le propusieron arrodillarse y adorar a otro Dios que no era a ellos, dijeron, no lo vamos a hacer. Porque adoramos a nuestro Dios. Y cada personaje ha sido probada su fe. Nuestra fe va a ser probada. Y vamos a tener pruebas y dificultades. Y el propósito de este libro es ayudarnos a tomar sabias decisiones. Tal vez en el pasado has tomado malas decisiones en tu vida. Y pudieras decir, como hermano Abel, que tiene 81 años, pudiera decir, ¿será que la hermano Abel ya no necesita todavía tomar decisiones en esta vida?
¿Ya no necesita la Biblia, los proverbios? ¿O seguirá que todavía sigue luchando consigo mismo, con su pareja? ¿Ustedes qué creen? No importa la edad que tengamos, ¿verdad? Vamos a seguir luchando, vamos a seguir batallando con esta vida mientras estemos en esta vida. A través de la historia ha habido hombres suficientemente inteligentes para hacerse ricos, famosos y poderosos, pero no suficientemente sabios para tener una vida plena y feliz. Uno de los hombres más ricos del mundo decía: tuve 6 matrimonios y todo el dinero del mundo, pero con ninguno fui feliz. Porque ¿será que el dinero compra la felicidad? ¿El dinero compra un buen matrimonio? No, ¿verdad? Tú puedes tener mucho dinero y al final del día decir: busqué la felicidad en los matrimonios y no la encontré porque lo estaba buscando en el dinero. ¿Y será que en el dinero está la solución? No, está en la palabra de Dios. Decía otro: soy el hombre más rico del mundo, Rockefeller, pero la riqueza nunca pudo comprar mi felicidad. Entonces las riquezas no te dan la felicidad. O si piensas que, y a veces nos afanamos tanto, dinero, 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 pero hay cosas que no se compran con dinero. La paz no la vas a comprar con dinero. Y llega un momento en que los ricos, dice que al rico no lo deja dormir las riquezas, porque ¿quién se va que va a entrar, me va a secuestrar? ¿Quién irá a robar mi dinero, mi empresa? Y entonces a veces el tener demasiado te limita a tener paz, pero la sabiduría sí te puede traer esa paz. Tuve un tío allá en Chiapas, ya falleció, y él logró hacer muchas riquezas, muchas casas quedaron en renta, pero al final de los días también se cayó, se lastimó en la cadera, se le cortó el apéndice y por el final pudo salir de ahí a sus 70 años. Igual al final de los días no encontraba, dice, por más que tuve todo el dinero que tuve, no encontré felicidad porque lo buscaba en un lugar incorrecto. El lugar correcto es este, es la palabra de Dios que te puede ayudar a ser sabio. Entonces, ¿qué propone el texto? Porque Dios es sabio, tú debes temerle. Porque Dios es sabio, tú debes temerle. ¿Cómo? Memorizando los proverbios. Memorizando los proverbios. Ahora, ¿quién escribió el libro de Proverbios? Dijimos que Salomón, pero para todos aquellos que no saben tal vez quién fue Salomón, fue el hijo de David, el tercer rey. Primero fue Saúl, después fue David y después fue Salomón. Reinó durante 40 años. Y cuando era joven, llegó delante de Dios y le ofreció 1000 sacrificios. Y le dije: Señor, allá en Gabaón, le dice: Señor, dame sabiduría para gobernar a tu pueblo. Soy joven y no sé entrar y salir. Y Dios le dio sabiduría, y no solamente sabiduría, también le dio riqueza. Pero porque pediste sabiduría y no riqueza, te voy a dar. Y fue uno de los reyes más sabios que ha tenido el pueblo de Dios durante toda su historia. Una de su fama más grande que tuvo es de que vinieron 2 mujeres que vivían en la misma casa y tenían un bebé, pero una se acostó encima de su bebé y murió por la noche y se lo cambió y agarró el vivo y le dejó el bebé muerto. Entonces vinieron las dos peleando y dice: ¿ese es mi bebé? No, este es mi bebé. Y entonces la sabiduría de Salomón le dice: a ver, agarren al bebé, pártanlo a la mitad y denle la mitad a cada uno. Pero la mamá, la verdadera mamá que amaba al bebé, dice: no, mejor dense, prefiero que esté vivo. Y dice: dénselo a ella porque ella es su verdadera madre. Y entonces el pueblo de Dios dice: no podemos ir con el rey y andar jugando con él, porque a veces quieres manipular al líder, y dice: porque hay sabiduría en Salomón. Venían de todas partes del mundo a escuchar la sabiduría de Salomón. Una de ellas fue la reina de Saba, que trajo muchos regalos y se regresó con muchos regalos y vio el esplendor de la grandeza de su reino, cómo vestía su corte, cómo comía buffet. Dice que la plata vino a ser como piedras que andaban en la calle. No se valoraba la plata, porque lo que reinaba era las piedras de oro y las monedas de oro. Y la plata era como piedra, era menospreciada. De ese tamaño era la grandeza de Salomón. Él escribió 3000 proverbios. La mayoría no están incluidos en lo que vamos a leer aquí, solamente el Espíritu Santo abordó algunos de los que quiere que nosotros sepamos a lo largo de este libro. Aunque empezó con mucha sabiduría, él terminó haciendo locuras. Después tuvo más de 1000 mujeres,
su corazón fue desviado y se arrodilló ante Moloch y le ofreció sacrificio a otros dioses, a Astarot, y bueno, del que pidió sabiduría a Dios, terminó 40 años después cometiendo pecado. No somos la excepción nosotros. ¿Podemos equivocarnos? Sí, tengamos cuidado, no importa la edad. Tendría unos 70 años cuando le pasó eso. Ahora, la pregunta sería, ¿en qué falló Salomón? Siendo una persona tan sabia, ¿en qué falló? No temió ni guardó sus mandamientos. No temió ni guardó sus mandamientos. Y vemos que al final del libro de Eclesiastés que dice, esto es el todo del hombre. Teme a Dios y guarda sus mandamientos. Eso es todo lo que se espera de ti. Temer es respeta a Dios, honra a Dios y guarda sus, y vive conforme a sus palabras, y todo va a ir de maravilla. Y aunque vayan mal las cosas, digo, a los hijos de Dios todas las cosas les ayudan. Amén. Entonces, aún lo malo se transformará en algo bueno. Ahora, ¿cuál es la fórmula de la sabiduría? Porque estoy poniendo, porque Dios es sabio, tú debes tenerlo, puedes respetarlo, puedes honrarlo. ¿Cómo? Memorizando los proverbios. ¿Cuál es la fórmula? Es conocimiento más obediencia. Salomón tuvo conocimiento, pero ¿en qué falló al final? En no obedecer. Tú puedes llegar a tener conocimiento, puedes leer tu Biblia, puedes escuchar predicaciones, pero puedes estar fallando en obedecer a Dios, en tu matrimonio, en la crianza de tus hijos. ¿Qué es lo que Dios te pide? Que lo hagas a través de su palabra, en la lealtad de tu pareja, en el trabajo, en la iglesia, que sea conforme a la voluntad de Dios. Al estudiar la vida de Salomón descubrimos 3 pecados que lo llevaron a su derrota. Vemos en el libro de Moisés, en el libro de Deuteronomio, escribió instrucciones para cuando gobernase un rey. 3 cosas no debía hacer un rey. Primero, no debía acumular mucha riqueza. ¿Y qué es lo que hizo Salomón? Acumuló mucha riqueza. Segundo, no tener muchas mujeres. ¿Y qué hizo Salomón? No le bastó una, más de 1000. Y tercero, no debía acumular o tener un gran ejército, pero sí podía tener un libro con la ley de Dios para leerla, estudiarla, memorizarla y practicarla. Tú y yo tenemos este libro y a veces no lo aprovechamos. Somos hijos de Dios y al igual que un rey, solamente el rey podía tener una copia y el sacerdote. Y antes los judíos no podían tener un libro porque eran muy caros. No cualquiera podía tener un juego de Génesis, de Éxodo, de Levítico, de Números, de Deuteronomio. No cualquiera. Y entonces por eso Salomón escribe a través de pequeños proverbios como refranes, para que podamos aprenderlos. Salomón pecó al no confiar en la palabra de Dios, lo mismo que nosotros. Tengamos cuidado porque él, al igual que dice, ese Salomón pecó, no, también cuidado porque nosotros a veces no confiamos en su palabra. Por eso no la leemos, ni la estudiamos, ni la memorizamos. Salomón no confiaba en la protección del Señor. Por eso agarra y va y le dice, no compres mucho caballo, no tengas mucho ejército. Y él va y compra caballos de Egipto, hace un ejército muy grande, levanta las fortalezas, las torres, hace ciudades por temor a los enemigos. Él no confiaba en Dios, él estaba confiando en los 1000 soldados que tenía, en las miles de piernas, y los que compró carruajes porque tenía miedo que otro país, aunque Dios le había prometido. Salomón significa paz. David fue un hombre de guerra, Salomón fue un rey de paz. Hasta el final es que tuvo, porque después de haber adorado ídolos fue que Dios le levantó enemigos, pero durante todo su reinado estuvo en paz. Salomón no confiaba en la provisión del Señor, al igual que tú y que yo. A veces no hay dinero para pagar las cuentas, la colegiatura, el carro, la casa, los gastos de la casa. ¿Y qué? Nos tornamos los dedos, estamos preocupados. Y es lo que le pasó a Salomón, no confiaba en la provisión del Señor. ¿Y qué es lo que hizo? Acumuló mucho oro, muchas riquezas, y es de los que más impuestos cobró. Porque después, cuando él muere y reina su hijo Roboam, le dice, ¿sabes qué? Tu papá nos pedía mucho impuestos, somos 12 tribus y le traíamos millones de dólares en alimentos, en ganado, en dinero para poder mantener
su reino, porque él por eso vivía muy bien, porque el que pagaba era el pueblo. Un impuesto muy alto, como en algunos países que pagan en Suiza el 50% de tus impuestos, aquí pagamos un poquito, pero ya te quitan la mitad de la quincena, ya no va para la señora completa, le quitan la mitad y va para el gobierno que da muchas cosas de educación y medicamentos. Otra cosa que también hizo mal Salomón es no confiaba en la promesa del Señor. Le prometió a David que de sus tronos, de sus hijos, vendría el rey, el Mesías, Cristo. Lo mismo le dijo a Salomón. Y la segunda vez que va otra vez a Gabaón y ofrece esta vez 142,000 sacrificios. Imagínate, 142,000 sacrificios. Y Dios le dice que me construiste un templo y el que venga, por eso es casa de oración, por eso limpio los miércoles. Escucharé. Si te arrepientes de tus pecados y vienes a mí, escucharé y atenderé tu oración y sanaré tu tierra. Y le prometió que de él saldría, pero él no confiaba, entonces se le hizo fácil tener 1,000 mujeres, 700 reinas y 300 concubinas. ¿Y esas, por qué 700 reinas? Empezó a hacer alianza con medio mundo. Le gustó la mujer de Egipto, de Asiria, de los babilonios, de los medos, de los persas, y empezó a agarrar mujeres de todos lados. 700 reinas. ¿Qué significa? Alianza con 700 países. Todos su alrededor era su familia, porque ya había hecho esos parentescos para no tener ese problema. Pero confiaba en qué? ¿En Dios o confiaba en sus relaciones? Estaba confiando en sus relaciones, y Dios le había prohibido: no agarres a las mujeres. Ya 500 años antes Moisés había profetizado: porque van a desviar tu corazón, vas a hacer lo que ellas hacen, las costumbres que ellas tienen, tú las vas a adquirir. Y Salomón adquirió esas malas costumbres, hizo esas alianzas. Dice: y no os lleguéis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harás inclinar vuestro corazón a sus dioses. Se juntó Salomón con amor, y era ya viejo, y sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto para con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David, porque Salomón siguió hasta luego a Milcom, a Moloc, y hizo ídolos en Jerusalén. Imagínate, en la casa de Dios vivo se le ocurrió ir a meter sus ídolos. Dios estaba muy molesto. ¿Y cuál fue el fruto? Que Dios dividió el reino, el norte. No sé, por amor a mi padre, te voy a dar una tribu: la que tienes, la de Judá y la de Benjamín, y los otros 10 se van para otro lado. Y eso fue, a final de cuentas, el resultado de Salomón de todos los días, y de toda la grandeza se pudo hacer nada. Espero que al estudiar el libro de Salomón aprendamos de sus errores, y en lugar de ser desobedientes seamos fieles y obedientes a la palabra de Dios. Recordemos la fórmula de la sabiduría: conocimiento más obediencia. No es suficiente el conocimiento. Tú puedes saber lo que es bueno y malo. En la vida a veces tú te encuentras en una encrucijada donde sabes lo que es bueno y lo que es malo. ¿Y qué hacemos a veces? A veces hacemos lo malo porque somos seres humanos y cometemos errores. Generalmente caminamos por un buen camino, pero a veces nos salimos un poquito y nos vamos entre las piedras. ¿Y cómo hace el carro cuando empieza a tocar piedras? Hace ruido, ¿verdad? Suena diferente cuando entras en la terracería o cuando vas en el pavimento. Así es este libro, que nos avisa lo que es bueno y lo que es malo. ¿Qué aprendemos de la vida de Salomón? Si buscas a Dios con tu corazón, lo encontrarás. Salomón lo buscó con todo su corazón y Dios le dio sabiduría. Si honras a Dios, Él te honrará, porque Él honró con sacrificios y Dios le dio sabiduría. Siempre a través de los sacrificios Dios te recompensa. Y no son los sacrificios que hoy nos pide una vaca, un becerro, no nos pide eso. ¿Qué nos pide Dios? ¿Cuáles son los sacrificios que pide Dios? Que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional de día en día. Dios te va a dar la sabiduría para hacer lo que tienes que hacer. Estamos terminando ya los baños y bueno, hay sabiduría para hacerlo y poco a poco crecer. Pero también, si ya te dio Dios una pareja, cultiva la pareja. Estamos viendo en la escuela dominical la importancia del matrimonio, que poder seguir creciendo. Piensas que ya te casas y es como que firmaste ya un papel y ya estás 100% preparado. ¿Estás 100% preparado para el matrimonio después de que firmas? No. Después de 50 años sigues preparado. Tenemos que seguir aprendiendo, amando a tu pareja, perdonando, tolerando,
Y entre tú más crezcas y entre tú más aprendas y ella, mejor, porque va a ser mejor para el matrimonio, para los hijos. Recordemos que la vida es un maratón, no es una carrera de 100 metros planos. A veces vengo un domingo a la iglesia y ya cumplí. No, es todos los días, ¿verdad? 365 días al año. Y entonces Salomón está, ¿por qué habló con proverbios? ¿Por qué no usó una carta o una literatura? Porque el pueblo no tenía acceso, entonces a través de un refrán podía la gente memorizar fácilmente. ¿Qué es un proverbio? Los proverbios son dichos que resumen en pocas palabras verdades prácticas relacionadas con algún aspecto de la vida cotidiana. Los proverbios son oraciones cortas basadas en una larga experiencia. Los proverbios son un dicho que apoya un punto, como los refranes mexicanos, ¿se acuerdan? Sobre todo se da ahora en septiembre. No todo lo que brilla es oro. Dime con quién andas y te diré. Mira antes de saltar. Son dichos que tienen sabiduría, ¿verdad? Que nos enseñan algo a través de los siglos. Los proverbios pues son dichos comunes, viejos, adagios y una máxima para vivir. La palabra proverbio significa pro, lo que viene al futuro, verbos que puedes usar en tu vida futura. Los proverbios son palabras dichas antes de tiempo. Trata a los demás como quieres que te. ¿Y hay sabiduría en esos dichos? Sí, ¿verdad? Si trato bien a las personas, espero que las demás me traten bien. Va a haber sus excepciones, pero en su mayoría así será. El libro del Nuevo Testamento, Santiago, también está lleno de proverbios, lo acabamos de estudiar. Toda la escritura es inspirada por Dios y apta para enseñar, corregir y redarguir en justicia. ¿Qué significa eso? Toda la escritura es palabra de Dios y es útil, nos ayuda a tomar decisiones. Para redarguir, para corregir lo que está mal, para corregir, enderezar el camino y para instruir, para saber, para poder decirle a nuestros hijos qué es bueno y qué es malo. ¿Por qué usó Salomón proverbios? Por el judío que no tenía acceso a una Biblia. Antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída es la altivez. Dios aborrece al soberbio y da gracia. Esos son los proverbios que vamos memorizando, vamos aprendiendo y dice, bueno, significa que tengo que ser una persona humilde en mi matrimonio, con mis hijos, aquí en la iglesia. Y entonces poder poner en práctica toda la palabra de Dios. Santiago 4:6 dice, Dios aborrece al soberbio. Los creyentes que aprenden los proverbios tendrán a su disposición la sabiduría que necesitan para tomar decisiones día tras día. La verdad es que se encuentran en proverbios, tocan áreas importantes de la vida humana, como la riqueza, qué hacer con el trabajo, cómo elegir amigos, cómo construir un hogar feliz, cómo evitar la tentación y los problemas, cómo controlar la lengua y más. Podemos elegir ser sabios o ser ignorantes de la vida que Dios nos ofrece. Si nos acercamos a Dios por medio de Jesucristo y su palabra, ¿cuál es la llave que abre el libro de Proverbios? ¿Cuál es el secreto para poder entender este libro? Así como aquí tenemos una llave, en el carro, en nuestro hogar tenemos una llave. ¿Cuál va a ser la llave para que podamos entrar a este libro? Es el Proverbio capítulo 1, versículo 7. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Pero los necios desprecian la sabiduría y la enseñanza. ¿Y qué significa temor? Significa, no es temor de miedo, significa respeto, ¿verdad? Respetar a tus autoridades, respetar a tus padres, a tus jefes, a tus maestros en la escuela. Si verdaderamente tenemos temor al Señor, reconoceremos que Él es creador, que somos sus criaturas, que Él es padre y nosotros somos sus hijos, que Él es maestro y nosotros sus discípulos. Significa escuchar atentamente la ley de Dios y obedecerla, sabiendo que nuestra desobediencia traerá consecuencias, como en la vida de Salomón. No es el miedo servir del esclavo ante el amo, sino el temor reverencial y respetuoso del niño ante el padre. Los niños temen no solo porque sus padres pueden lastimarlos, sino también porque los niños entristecen a sus padres, y a veces no lo hacemos porque no queremos entristecer al padre. Y por eso ya del versículo en adelante dice que ¿para quién es Dios el amor?
para poder entender la sabiduría, para conocer razones, para recibir el consejo de justicia, juicio y de equidad, para dar sagacidad simples, inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber. Los jóvenes adquirirán inteligencia y cordura, porque a veces cuando eres joven tomas muy malas decisiones. Los amigos, los hábitos, el trabajo, la escuela, con quién me voy a casar, qué voy a trabajar, quiénes serán mis amigos, sigo a Dios o sigo o no. Y entonces son cosas que nos permite entender el proverbio. Palabras de sabios y la profundidad de estas palabras. ¿Qué dicen los proverbios acerca de Cristo? Dice que en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. Él es nuestra sabiduría. Cristo es más sabio que Salomón. ¿Están de acuerdo conmigo? Cristo es más sabio que Abraham, que los patriarcas, que los jueces, que los profetas, que los reyes. En Cristo está escondida toda la sabiduría que nos necesitamos para vivir esta vida. Y lo primero que tenemos que hacer, si me arrepiento de mis pecados y creo en Cristo como mi único y suficiente Salvador y le recibo, empezaré por buen camino, empezaré caminando bien. Entonces, porque Dios es sabio, tú debes temerle, eligiendo la sabiduría, eligiendo la sabiduría. Por eso el versículo 8 dice: oye, hijo mío, y escucha la instrucción de tu padre y no menosprecies la instrucción de tu madre. Porque Dios ha puesto a nuestros padres para ayudarnos a tomar decisiones. ¿Verdad? Digo, ¿sabes qué? Este muchacho no te conviene. Mira, pero a veces no. Y a veces tomamos malas decisiones en el matrimonio. ¿Por qué? No escuchamos la batalla. No, mira, esa junta de delitos no te conviene. Mira, tal vez deberías trabajar y hacer por acá. Y a veces nos damos cuenta que el hijo que obedece, ¿cómo le va? Le va bien, ¿verdad? Cuando tú le das un consejo. Y al que no obedece, ¿cómo le va? Por eso, una de las primeras que tienes que elegir la sabiduría. Y para eso están los padres. Respetemos a los padres. Si te dice tu papá o tu mamá: oye, hijo, ven a la escuela, termina una carrera, te va a servir, o aprende un oficio, porque en el futuro te va a servir algo. Mira, hija, bueno, no quieres estudiar una carrera, nada, bueno, aprende aquí los quehaceres, porque cuando te cases, por lo menos los huevitos, ¿verdad? No vayan a salir quemados, y sabes lavar y planchar, y no, yo voy a tener una criada que haga todo. Bueno, si tienes dinero, bueno, porque si no, no creo que sea así. Y dice: porque adorno de gracia será tu cabeza y collar a tu pueblo. Y se refiere a los reyes. Se refiere que el adorno de la gracia del hombre es el rey y la mujer era el collar. Y entonces, si tienes un hijo, si tienes una hija que es obediente, dice que porque los hijos agradan el corazón del padre. Pero los hijos necios y rebeldes y que no quieren estudiar, entristecen el corazón del padre. ¿Están de acuerdo conmigo? Y entonces dice, y también uno de los consejos que da aquí Salomón dice: si los pecadores te quisieran engañar, no consientan. Dice: ven, vamos y robemos, y vamos y llevemos una bolsa y vamos a secuestrar. Porque ahorita la juventud es fácil llevarlas al narcotráfico y ven, vamos a secuestrar, vamos a vender drogas, vamos a ir a pedir el derecho de piso a las casas y a las empresas y vamos a repartir todo esto, pero no saben que su camino es firme, el camino de muerte. La vida promedio de un narcotraficante hasta hace unos 3 décadas era de 33 años. Ahorita ya bajó a 25 años. La vida promedio de un narcotraficante es de 25 años, viven muy pocos. ¿Por qué? Porque pues están peleando las plazas, lo que pasó aquí con el casino de Monterrey, ¿se acuerdan que quemaron y todo eso? Pero bueno, ¿qué estaban pensando cuando hicieron eso? Se dejaron guiar por las malas amistades. Y tú también ahí en la escuela te pueden llevar por malas amistades. No, trabajemos, mira, vamos a robar, y es más fácil entrar a la casa y agarrar a una persona. No, pero hay consecuencias. Esa gente termina en la cárcel, termina en un hospital o termina en un cementerio. Y entonces tienes que cuidar las relaciones. Por eso dice: no andes en camino con ellos, no te juntes con ellos, que no sean tus amigos, porque sus pies corren hacia el mal, presurosos a derramar sangre, y tienden red para los demás, pero no saben que tienden red para sí mismos, para después ellos caer y morir por el mismo. Y eso es por la codicia. El codiciáis si no tenéis. Y mejor trabaja, y es mejor tener un bocado de pan que sabes que ha sido por esfuerzo, que lo hayas robado y tengas millones, pero todo ha sido robado.
y a la larga Dios va a dar consecuencias. El tercer punto, porque Dios es sabio, tú debes temerle. ¿Cómo? Escuchando su voz, escuchando su voz. Y vemos el versículo 20, la sabiduría dice, clama a Él, la calle, en las plazas, es la voz de la salvación diciéndote, ven a mí, en Cristo hay salvación. Dice que los simples aman la simpleza, los burladores creen que todo lo saben, yo estoy bien y ustedes están mal. Y los insensatos menosprecian la sabiduría, Dios, su palabra, la iglesia. ¿Qué tiene de bueno eso? Pues lo tiene todo. Y la sabiduría habla en diferentes lugares de reunión. Está en el tiempo de Salomón, la sabiduría le hablaba a las personas, vengan y crean que Dios es Dios y no hay Dios fuera de Él. Y clama en los principales lugares de reunión, en la familia, en el trabajo, en la escuela, en las entradas. Cuando tú vas entrando en la ciudad, ves luego calles, edificios, rótulos que te dicen derecha, izquierda, y ves la sabiduría del hombre que ha sido, porque somos imagen y semejanza de Dios. Y entonces en la ciudad puedes ver la sabiduría en un carro, en una casa, en la ropa, en la comida, en los diferentes servicios. Por eso dice la sabiduría y te llama, ven, vuelve a mí. Nos invita a escucharla. Dice, yo derramaré mi espíritu sobre ti cuando escuches mis palabras, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios, saber que Cristo hay salvación. Y dice, extendí mi mano, no hubo quien atendiese, no escucharon mi consejo. Yo les dije, mira, este es el camino correcto, ven, para tener un matrimonio feliz, para criar a los hijos, para poder tener cuidado con las riquezas mientras la hay y después sabes que no va a haber. Te voy a decir cómo librarte de la mujer extraña, pero ¿qué hace uno? No, gracias. Te crees más sabio que Dios y sigues haciendo las cosas como piensas que es correcto. Dice, porque desechaste todo consejo mío y mi reflexión no te hiciste, también yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando vengan las consecuencias de tus decisiones. Cuando venga lo que temes, me reiré de ti y me vas a buscar y no me vas a encontrar y me vas a llamar y no responderé porque ya es tarde, no, porque ya sembraste, ya estás cosechando lo que sembraste. Me buscarás mañana y no me hallarás, saldrás a mi encuentro y yo. Y todos los que aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, no escogieron los mandamientos de Dios, ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda mi reprensión, comerán del fruto de su camino, de sus consecuencias, serán hastiados de sus propios consejos, porque el desvío de los simples, los ignorantes, los echará a perder. Mas el que me oyere, habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. Entonces, si tú quieres vivir en paz, ¿qué es lo primero que tienes que hacer? Temer a Dios y guardar sus mandamientos. Porque Dios es sabio, tú debes temerle. ¿Cómo? Primero, memorizando los proverbios. Segundo, porque Dios es sabio, tú debes temerle. ¿Cómo? Escuchando su voz. Y tercero, porque Dios es sabio, tú debes elegir la sabiduría. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Vamos a terminar. Señor, te damos gracias en esta tarde por estar juntos, por tu palabra. Bendícela, Señor, ayúdanos a ser sabios, Señor, a escudriñar estos proverbios, a elegir ser sabios, a adquirir conocimiento, más obediencia, Señor. Somos igual que Salomón, tenemos la misma naturaleza pecaminosa. Ayúdanos, Señor, a obedecer tu palabra, que cada palabra que podamos sacar de este libro podamos ponerla en práctica, Señor. Ayúdanos a memorizar los proverbios, a elegir la sabiduría, Señor, y ayúdanos, Señor, a escuchar tu voz. Bendice a cada uno de mis hermanos y ayúdanos a ser hacedores de tu palabra. Cristo te lo pido. Amén.